Todos, soy Tatiana Bugri y este es mi canal de manicura, donde podrás encontrar mucha información útil o simplemente mirar el proceso de creación, porque amo hacer esto. Tengo una cliente con las manos húmedas, así que en este video no podré mostrarte cómo funciona esta máquina al cortar las cutículas. Digo esto porque sé que es importante para muchos maestros, porque algunos dicen que si la máquina tiene menos potencia que fuerza, por ejemplo, el corte con una máquina no funcionará. Yo, francamente, he trabajado con máquinas menos potentes y cortado la cutícula con una bola, y me he sentido bastante cómoda. Hoy haré una técnica de manicura combinada. Y antes de empezar a trabajar con el cortador, necesitamos crear una bolsa para trabajar debajo de la cutícula, ya que cuando la cutícula está muy pegada, bajando por la uña no se ven ni los bordes donde empieza. Así que es un trabajo exhaustivo, no tendría sentido en ese caso. Antes de trabajar con el cortador, es mejor abrir la zona de la cutícula con cuidado y aflojarla con una varita naranja. Esto se hace gradualmente, aumentando poco a poco hacia la cutícula con el palito de naranjo. Es necesario ir en aumento desde el centro hasta la cutícula. No es necesario hacer mucha presión, debemos mover la cutícula pegada a lo largo de la uña, deslizándola sobre ella, pero no hay necesidad de presionarla. De lo contrario, quedarán ondas en la placa de la uña después de la manicura. Cuando ya abrimos la bolsa para trabajar, marco la velocidad de la máquina literalmente con una mano. Lo hago de una manera en la que sostengo los dedos de mi cliente en el cuadro y marco la rotación así. Ajusto la rotación de 22.000 a 25.000 mientras estoy limando la cutícula. Trabajo primero adelante y luego lo hago en el lado izquierdo de la uña. El sonido de la máquina es agradable y no es nada irritante o molesto como suele ocurrir. Y mientras trabajo en la cutícula, no me doy cuenta que estoy usando una máquina diferente. Es como si nada hubiera cambiado. Es un buen indicador porque, como dije, cuando se cambia de una buena máquina a otra, aunque sea ligeramente peor, enseguida llama la atención. Algo empieza a estorbar, a molestar y así. Aquí no noté ninguna diferencia. Después de trabajar el lado izquierdo de la uña, cambio a la inversa con una genial palanca pequeña y ahora trabajo el lado derecho de la uña. Con el cortador, limpio la profundidad de la cutícula para no dejar escamas o polvo en la superficie que interferiría con el recubrimiento. Y es necesario hacerlo con el lateral del cortador, ya que la punta es demasiado afilada y demasiado delgada y podría llegar a lastimar al cliente. Tiene que seguir el lateral, limpiando la apertura del pliegue que ya se abrió. Una vez que la zona bajo la cutícula está limpia, procedo a cortar la cutícula con unas tijeras. Lo más importante del corte es vigilar la punta de las cuchillas. Cortar las cutículas también puede hacerse con las manos húmedas y con un poco de talco será suficiente. Caso es que, además de la humedad de estas manos, también hay una piel bastante sensible, así que cuando lo hago con la máquina se empieza a enrojecer. Esto no es muy bueno, por eso solo hago manicuras combinadas en estas manos y ya terminé mi trabajo con la máquina. Pero después de la manicura procedí, como dije, con la pedicura de esta clienta, de inmediato. Era muy cómodo moverse con esta máquina compactada. Trabajando con ella, estaba muy feliz de haber recibido la máquina cargada, completamente cargada. Puedo tratar completamente las manos de mis clientes, los dedos de los pies del cliente e incluso sus pies.
Lo hice todo con esta máquina y al día siguiente, sin cargarla, trabajé con otra clienta e hice otra manicura. Después de eso, la batería se agotó, la puse a cargar. Creo que es suficiente carga para poder trabajar durante todo un día. Y cuando termines tu trabajo, termines tu jornada, la pones en el cargador y al día siguiente tienes la máquina completamente cargada, lista para trabajar todo el día. Y ahora voy a empezar a recubrir las manos de mi cliente. Ya desengrasé las uñas, apliqué un primer sin ácido y luego apliqué la base con una capa fina de goma. La base como sustrato puede ser cualquiera, incluida la goma. Pero, como yo he dicho muchas veces, es más conveniente utilizar una base de consistencia líquida, no tan viscosa como una de goma. Esta base penetra mejor en las imperfecciones de la uña, se adhiere mejor y es más rápida la aplicación de la base. Ahora tomo el gel que probé en el último video. Ya mencioné que ya había hecho muchas pruebas con estas latas. Ahora voy a utilizar este gel como refuerzo para las uñas naturales. Dejaré este refuerzo en una capa fina, sin cortar la uña natural por debajo y veré cómo se comporta este material y cómo lo usa mi cliente. Porque últimamente está teniendo problemas al usarlo. Tiene grietas que son profundas, como las que tenía en la uña del dedo medio. Y ahora esa grieta desapareció por completo, ya que la uña se rompió. Esta grieta llegó hasta el borde libre. La uña se rompió completamente. Por lo que veo, mi cliente ya no se siente cómoda con una base de uñas suave, así que quiero usar un revestimiento duro. Veremos cómo funciona. Si de repente hay alguna descamación desde el final, aplicaré este gel con el cortador de la uña natural desde el interior. Esto es un poco más difícil de hacer en longitudes cortas, pero es posible. En la uña del medio arreglé el lugar donde se rompió la uña y también rellené la uña que faltaba, que estaba rota, y luego cubrí todas las uñas con este material y no limé nada. Como este material es perfectamente liso, es bastante líquido. Refuerzo las uñas sin limar de la misma manera que lo hago cuando colocaba la base para el esmalte de gel. La diferencia es que la brocha no es de la botella, sino una brocha aparte. Ahora elimino la pegajosidad de este material después de la polimerización. La única razón por la que hago esto es para que el color no se me corra debido a la dispersión activa que queda en la capa. Este es el color que utilizaré. Se ve más pálido en la cámara, aunque en la vida real también es bastante delicado, pero aún así hay un subcolor neón, si se me permite decirlo. Es un tono neón, pero muy diluido. Es decir, el color blanco está diluido y termina siendo un neón delicado. Este color, con estos detalles negros tan bonitos, me gusta mucho, y bajo la tapa mate, me parece que estos detalles parecerán el efecto de una piedra natural, como el mármol. Aunque no, el mármol no encaja aquí. Bueno, algún tipo de piedra. Estoy cubriendo bajo la cutícula en todos los dedos. Pongo color bajo la cutícula con la primera capa. Seco un dedo a la vez y voy subiendo por la cinta transportadora. Mientras una mano se seca en la lámpara, también aplico una fina capa de color en un dedo de la otra mano. Y cuando esté seca la primera base, se podría decir que es una capa. No quiero decir que lo haya convertido en una capa base, pero me ha dado el marco para la segunda capa. Así que no quise hacer una superposición densa de colores con la primera capa. Quería una capa fina, la cual ahora usaré para hacer mi color sin ningún hueco. No voy a utilizar una brocha muy delgada para llegar debajo de la cutícula. Basta con utilizar la brocha del frasco para empujar la segunda capa sobre la primera que ya se aplicó claramente bajo la cutícula. Luego procedo a hacer el diseño sobre un esmalte de gel seco que es un poco pegajoso. Yo uso el dorado. Son piezas de lámina, muy delicadas y ligeras. Con las pinzas corté estas pequeñas tiras. Son desiguales, por supuesto, y las coloco como en un semicírculo o en una esquina. Bueno, realmente depende de cada quien. Yo tengo en mente cómo quiero colocarlo. Pero debido a la irregularidad del dorado y al hecho de que puede pegarse donde sea, lo voy haciendo como vaya saliendo. Y después de que el dorado se fije en la capa pegajosa del esmalte en gel de color, tomo unos cuantos tonos más de este color pastel beige neutro.
No quería que este diseño resaltara demasiado, ya que destaca mucho sobre las otras uñas, así que hago estas líneas desiguales duplicando la curva. Primero la hago en beige y luego la hago en blanco. De nuevo repito estas líneas desiguales, algunas formas angulares para que parezca un efecto de corte de piedra. De nuevo decidí que me quedaré con la piedra neutral. Pero en realidad no quería acercarme a esa textura natural. Es solo que me gustó la idea de tener varios colores con rayas tan caóticas, una detrás de la otra. Por cierto, la asociación podría ser también con las montañas, si se coloca este diseño en el borde libre. Y el último color es un beige muy oscuro. Después de polimerizar esta última gota, cubro estas dos uñas con un diseño mate. Creo que este diseño se verá bien tanto en coberturas mates como brillantes, pero aún así decidí hacer un par de uñas mate y resaltar con un top brillante que se convirtió en mate. Pero cuando lo trabajo con una brocha muy delgada en una cobertura brillante, vuelve a relucir. Este es el diseño que tenemos. Es bastante simple, minimalista, no tan brillante como algunos de los últimos videos en mi canal que fueron manicuras muy brillantes, pero para variar hice una versión veraniega de las uñas. Mi manicura quedó muy fuerte con una capa fina al mismo tiempo, pero veamos también cómo se tratan estas uñas, podré mostrarlo en otro video. Por lo tanto, si encuentras mis videos útiles e interesantes, suscríbete al canal, pulsa el botón de me gusta, esto ayuda a promover el canal. Y esto es todo por hoy, muchas gracias por mirar y nos vemos en nuevos videos. Adiósito.